Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La semana pasada estuvimos hablando acerca del Apocalipsis y descubrimos que el libro de Apocalipsis no es un libro terrorífico, no es un libro que habla de cataclismos, de desastres mundiales, de monstruos o de una invasión zombie, sino que es un libro que nos habla y nos presenta a Jesús a través del tiempo y teniendo el control a través de la historia. Hoy vamos a hablar de un tema que está en los capítulos sucesivos y que tiene que ver o es parte de una serie que se repite en algunos momentos en el libro de Apocalipsis y tiene que ver con lo conocido como la serie de siete. Siete sellos, siete iglesias, siete copas, siete trompetas. Algunas de ellas son correlativas, es decir, cuentan la misma historia, pero no vamos a entrar en un desarrollo de cada una de ellas. Tal vez mencionemos alguna, mencionemos más que nada la primera que aparece en Apocalipsis, que son las siete iglesias. Pero antes de desarrollar esto, tengamos en cuenta algunas cosas. Como dijimos anteriormente, el libro de Apocalipsis, junto con el libro de Daniel, es un libro simbólico. Tenemos que entender esto. El libro es un libro simbólico, quiere decir que hay muchos simbolismos, muchos símbolos con su simbolismo. El símbolo es la imagen, el simbolismo es el valor o la interpretación que se le da a ese símbolo. Dentro del libro de Apocalipsis hay varios símbolos con una interpretación particular que dicha interpretación está en la Biblia y no necesitamos irnos a buscar en las leyendas urbanas o no urbanas la definición y lo que significa, sino que la Biblia misma se encarga de mostrarnos y de decirnos qué significa cada una de ellas. Cuando abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 presentan las siete iglesias. Algunas cosas a tener en cuenta cuando hablamos de las siete iglesias. Primero, las siete iglesias existieron en forma literal. Quiere decir que el mensaje fue dado, el mensaje de Apocalipsis es dado a una iglesia que existió, pero también como es un mensaje profético, se extiende en el tiempo y se extiende a determinado periodo histórico que cada una de las iglesias está representando. Cuando nosotros hablamos de profecía, recordemos esto, profecía no es futurología, sino que profecía es un mensaje. Profeta es un mensajero que trae un mensaje, la profecía. El mensaje a veces era para un tiempo en particular, pero a veces además de ese tiempo particular tenía un doble cumplimiento y era un cumplimiento en el tiempo extendido más adelante. Apocalipsis presenta un consejo, un mensaje a una iglesia que existió en ese tiempo, pero también un mensaje que se extiende en el tiempo y que se extiende en un tiempo histórico, dijimos que corresponde a cada una de las siete iglesias. Las siete iglesias son siete tiempos históricos que atraviesa la iglesia de Dios en el tiempo y en el mundo. Entonces, arrancamos con la primera iglesia. La primera iglesia obviamente es el inicio de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesús, y obviamente es la iglesia cristiana primitiva, una iglesia que está en el libro de Hechos. Y cada una de esas siete iglesias son tiempos que fueron dándose. La primera iglesia abarca hasta el año 100, seguimos avanzando y llegamos a la iglesia, la última que está en Apocalipsis, en el capítulo 3, que es la iglesia de la Odisea, una iglesia que es contemporánea a cada uno de nosotros, es la iglesia de Dios de este tiempo. Las iglesias o los mensajes de las iglesias presentan a Jesús, quien da ese mensaje de Jesús. Cuando arranca cada mensaje a la iglesia dice y escribe a la iglesia o al mensajero o al ángel de la iglesia y presenta a quien escribe y da una característica de Jesús, el alfa y omega, el principio y el fin, el que camina en medio de los candelabros de oro, todos así cosas que significan y que representan a Jesús, por lo que entendemos que el mensaje lo está presentando Jesús mismo a su iglesia en el tiempo. Entonces, la iglesia cristiana primitiva comienza en esta faceta profética histórica y llegamos hasta la iglesia de nuestros días. Cada iglesia tenía algo para destacar, o casi todas, ¿no? Algo para destacar y un reproche y un mensaje especial de parte de Dios. Una de ellas solo tiene cosas para destacar y una de ellas, que es la última, la iglesia de nuestros días, la iglesia de nuestro tiempo, son todos reproches de parte de Dios, es decir, todo para mejorar.
Ahora, cuando nosotros leemos la historia, podemos hacer otros días más videos explicando un poco más, vemos una iglesia, la iglesia apostólica, una iglesia que crece, una iglesia con todo el entusiasmo, una iglesia con todo el empuje, una iglesia con la doctrina pura, con la doctrina verdadera, pero vemos a través de las diferentes iglesias que representan un tiempo, insistimos en esto, un tiempo histórico, vemos cómo la iglesia se fue contaminando, fue apagándose, ese celo misionero, ese celo que tenían los discípulos se fue apagando, se fue cortando hasta llegar a la última iglesia donde Dios le dice, por ejemplo, por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mensaje sumamente triste y un mensaje sumamente complejo para la iglesia. ¿Qué quiero que entiendas en este video? Son muchos datos, yo sé, pero que entiendas que los periodos de 7, especialmente las iglesias, los sellos que son correlativos, representan periodos históricos de tiempo. ¿Las iglesias existieron? Sí, estaban a orillas del río Éufrates, estaban colocadas geográficamente de una manera muy particular, muy similar a como están presentadas en la Biblia. Se las menciona en la Biblia en otras oportunidades, incluso la iglesia de la Odisea. Pablo habla de una carta que fue perdida, que era para la iglesia de la Odisea, era para la iglesia literal, la que existía en ese momento, pero también representa proféticamente el mensaje de Dios a una iglesia a través del tiempo y de la historia. Entonces arranca con la iglesia cristiana primitiva, presenta la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la oscuridad, el oscurantismo, después presenta la iglesia que es en la época de la Reforma, una iglesia que renace, una iglesia que comienza a desempolvar verdades que Dios había dado y que el mismo hombre y la misma iglesia había enterrado. Después surge la iglesia del tiempo del fin y estamos justamente en esa última parte de la iglesia o de la historia del mundo donde nos toca estar a nosotros. Una iglesia que tiene solo reproches, una iglesia que necesita despertarse, la iglesia que está dormida en los laureles y que Dios te llama a vos y a mí a ser parte de una iglesia que se despierte, una iglesia que reciba tres cosas de parte de Dios: la fe, que reciba el Espíritu Santo y que reciba la justicia de Cristo. Dios te llama a vos, me llama a mí a que podamos revolucionar la iglesia y que la iglesia pueda despertarse y pueda volver a ser un poquito lo que era al inicio, una iglesia creciente, una iglesia floreciente, una iglesia que se expandía, una iglesia que dice Hechos que perseveraba en cuatro cosas: en la Biblia, perseveraba en la oración, perseveraba en ayudar a los demás y perseveraba en la unidad. Ojalá que estas cuatro cosas puedan estar en nosotros, en nuestra iglesia, pero principalmente en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder recibir la fe de Dios, el Espíritu Santo y la justicia de Cristo en cada uno de nosotros, para ser relevantes en un mundo que está cada vez más en oscuridad. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.